con quién estás disputando poder, te vas a equivocar. Esa es la llave de la inteligencia estratégica de un Estado. Y paradójicamente en Argentina se desarticularon todas las estructuras de inteligencia estratégica. Ustedes me preguntarán, ¿adrede o no adrede? No lo sé. Esas no son preguntas que puedo responder yo. Por eso estoy diciendo lo que está ocurriendo. Se han desarticulado absolutamente. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ante un mundo tan cambiante, tan acelerado el ritmo de cambio temporal, los estados están desprendiéndose del único elemento clave para enfrentar la situación, que es la inteligencia estratégica, que me va a determinar quiénes son los actores, cómo actúan, cuándo actúan, por qué actúan y para qué? Fíjense, el Estado-Nación. Muchos me han preguntado muchas veces, doctor, ¿cuál es la principal amenaza que tenemos hoy, por lo menos en Latinoamérica, o América Hispánica, como me gusta llamarlo a mí, Hispanoamérica? Yo creo que tenemos que evitar a toda costa que se disgregue el Estado-Nación, porque el Estado-Nación se creó para el bien común, para la defensa común, para la estructura común, para defender los intereses de los ciudadanos que individualmente no lo pueden hacer. Muy bien, esa estructura es la que está en jaque hoy, en jaque. Si esa estructura cae, que es lo que el crimen organizado trata de hacer, ya las revoluciones no se hacen para tomar el poder, hoy se hacen para controlar el poder, son dos cosas distintas. Las FARC, el ERP, Montoneros, Tupamaros, hace 30, 40 años, hacían la guerra para tomar el poder. Hoy, los grupos de crimen organizado, como un cartel del narcotráfico o las propias FARC, no quieren tomar el poder, pues ya están en el poder. Solamente quieren preservar ese poder, acrecentar ese poder y tratar de condicionar a todos los elementos que puedan ser opositores. Y fíjense cómo se da esto, por lo menos en América Latina. El Foro de San Pablo. ¿Qué es el Foro de San Pablo? Es la unión de todos los 6 grupos guerrilleros de la década del 50, 60 y 70, que en el año 90 se armaron para conformar un núcleo político. Es decir, dejaron las armas y empezaron a utilizar las armas políticas. Creció en San Pablo, es público, ustedes pueden entrar. Ahí están todos los documentos del Foro de San Pablo. Es decir, son los creadores del famoso socialismo del siglo XXI, que tiene un éxito terrible, especialmente en Venezuela. Fíjense lo que propone esta gente y van a ver en Venezuela el ejemplo típico. A eso apuntan. Es decir, a esa sociedad exitosa, con 4 millones de desplazados. Tengo gente amiga en Colombia, generales amigos de Colombia me están diciendo, Jorge, es impresionante lo que está pasando en la frontera con Venezuela. Hemos recibido aquí en Argentina chicos que trabajan en un bar, médicos, ingenieros, abogados, se tienen que ir de ese país porque no tienen un mínimo resguardo de un derecho. Hemos hablado de derechos humanos hoy. Los derechos humanos es una consagración universal que saben cuándo nació en la Carta Magna, 1215, y están plasmados en nuestra Constitución. Se llamaron siempre los derechos individuales, las garantías individuales. Pregúntenle en Venezuela qué tipo de garantías individuales tienen, o en Cuba, que preferían que se los coman los tiburones a soportar un régimen de 40 años sin libertad. Por supuesto que le iban a bloquear Internet. ¿Saben por qué? Porque si un cubano veía cómo vivía su primo en Miami, pero se iba volando. Por eso los regímenes totalitarios tienen que tener un control absoluto de la información, porque solamente la gente opta cuando tiene alternativas. Y si yo le bloqueo las alternativas, me tengo que quedar con una sola. Es como si yo tuviese tenido una sola novia en mi vida. Entonces digo, bueno, sí, es la mejor del mundo. O si alguien, mi suegra, me pone un revólver en la cabeza y me dice, bueno, ¿vos la querés a mi hija? Y sí, yo la adoro. Como factor político, como factor de fuerza del narcoterrorismo, esa es la amenaza clave en América Latina, es decir, la unión de los grupos narcotraficantes, especialmente de los cárteles, y de los grupos remanentes revolucionarios de la Guerra Fría. El ejemplo paradigmático, la FARC. 50 años de guerra revolucionaria, en la década del 80, guerra con los cárteles, ganaron los cárteles, pero no aniquilaron a la FARC, la sumaron para que haga protección de los cultivos. Y a la larga se transformaron en narcoterroristas. Y hoy, parte de la FARC están en el gobierno colombiano. Y además, están manejando la acción psicológica para destruir a las Fuerzas Armadas de Colombia, que durante más de 15 años lucharon contra la FARC, con un plan, con el Plan Colombia, que
para mí, es uno de los ejemplos de lo que habría que hacer como unión de las 5 fuerzas del país para luchar contra esto, porque esto no se puede resolver a nivel policial, que es el gran dilema que tiene Argentina. ¿Eh? Le ha dado todas estas grandes amenazas a nivel policial. Y es un absurdo. Es lo mismo que yo el COVID se lo dé al jefe de guardia de una sala de primeros auxilios. No es que no tengan capacidad. El problema es que es muy compleja el abordamiento de esta temática para que lo puedan manejar a nivel policial. En ningún país del mundo los problemas estratégicos se manejan a nivel policial. Policía está para el Código Penal, para el delito común, para el sistema de seguridad pública. Estos son cuestiones de amenazas estratégicas a la supervivencia del Estado. Lo vengo repitiendo hace 30 años y nadie escucha. Por lo menos ahora hay 100 personas que escuchan. Pero les quiero avisar que esto lo hemos publicado de los años 90, cuando Argentina saca la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior cuando explota la Embajada de Israel. Es un absurdo. Argentina tiene dividida la seguridad interna, seguridad externa. Eso es un absurdo. Hoy las amenazas trasponen las fronteras. No existen más las amenazas internas y externas. Lo que pasa es que si yo no contengo a nivel de Estado estas amenazas, se ingresan a los países y explota el delito común. Por eso tenemos crisis de seguridad. Porque las amenazas se manejan libremente dentro del Estado. Porque no hay sistema de contención. Dígame, ¿cómo va a ser la policía de la provincia de La Pampa para hacer un planeamiento estratégico del narcotráfico internacional? A ver, ¿qué me lo puede explicar? ¿Cómo puede hacer una policía local un planeamiento estratégico sobre el narcotráfico? Es imposible. Es lo mismo que yo tome un médico clínico de un hospital de un pueblo de la provincia de Buenos Aires y le diga, a ver, descubrime el ADN del coronavirus. No es que no tenga intención, pero no lo puede hacer, porque esto son amenazas complejas, son amenazas que destruyen al Estado por cooptación del Estado, no para tomar el poder, sino para controlar al poder. Son dos verbos distintos, tomar y controlar. Dos verbos distintos. Y nosotros estamos mandando a las fuerzas policiales sin equipamiento, sin plan, sin inteligencia, sin entrenamiento, a combatir grandes carteles de interés. Es un absurdo. Es lo mismo que yo tome 20 enfermeros y los mande a combatir el COVID en el Piamonte de Italia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que los 5 factores de poder de un Estado están afectados hoy. El factor económico, el narcotráfico es el principal negocio mundial. No existe bien en la naturaleza que tenga ese régimen de ganancia. Miren, un kilo de droga, que es un paquete como esto que está acá, ¿no? En Colombia vale $1.200, pero en Madrid vale 60.000. Y en Tokio vale 200.000. Ese margen de ganancia no lo tienen ni los diamantes, ni el petróleo, ni las armas, nada. Entonces, ese volumen de dinero, ¿a dónde va? ¿A dónde? ¿Cómo puede ser que en Argentina, que es el principal consumidor, lo dice Naciones Unidas, y es la noticia más nefasta que he escuchado yo, por lo menos aquí en Argentina, en los últimos 10 años? Argentina es el país de mayor consumo de cocaína a nivel de estudiantes secundarios, entre los 12 y los 18 años, sacando Estados Unidos. O sea, somos un país de alto nivel de consumo y de alto nivel de lavado, no hay un solo condenado. Y en el factor psicosocial, que es otro factor, tenemos la escuela de Frankfurt, pero eso es más viejo que la humedad. Miren, es largo de leer, no me gusta leer las placas, pero si ustedes leen esto que está acá, está escrito en 1920 por una serie de autores que ya veían cómo había que disolver al Estado. Yo les digo algo así, digamos, sencillo como ejemplo, como me gusta darle a mis alumnos. Nosotros estamos, ¿ustedes por qué creen que en una corrida de toros muere el toro? Les pregunto a ustedes. ¿Saben por qué muere? Por la capa. La espada es lo que en definitiva lo mata. Pero si el torero no tuviera la capa, ¿saben cuántos toreros hubiesen muerto? 1.000.000. Estamos viendo, están mostrando la capa todos los días y nosotros estamos corriendo atrás de la capa y el torero está esperando que nosotros nos arrodillemos y nos clave la espada en la nuca, porque se está diluyendo el Estado. Les voy a leer algunas. Fomentar la desintegración familiar, hacer depender a los ciudadanos del Estado y de los beneficios del Estado, mantener un sistema legal desacreditado, con prejuicios contra las víctimas del delito, promocionar el vaciamiento de las iglesias, promover el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, ergo droga. En esa época no había narcotráfico como ahora. Promover migraciones para destruir la identidad, fomentar la destrucción de la autoridad en los colegios y las universidades, suscitar la
invención de delitos sociales, el cambio continuo para crear confusión. Y fíjense la similitud con el decálogo escrito por Lenin, saben quién fue Lenin, no se lo voy a explicar, en 1913. Acá lo tienen, todo lo que está ocurriendo hoy. ¿Ven? Ahora, díganme ustedes, que hay abogados, policías, sociólogos, la audiencia es amplia. ¿En qué código penal del mundo está penado disolver una sociedad? Destruir sus valores de identidad y de cultura. ¿En dónde está? Muéstremelo. Muéstreme dónde está ese delito. ¿Se dan cuenta? La ley, y ahí me duele decirlo, ¿no? Porque soy abogado, pero la lucha histórica del hombre es el poder contra la ley, o la ley contra el poder. Y yo siempre digo lo mismo, es imposible que la ley pueda vencer. ¿Saben por qué? Porque el poder es como el agua, siempre busca los subterfugios para llegar al lugar. Es como una gran inundación, siempre va a tratar del agua llegar al mar. No hay nada que la pueda detener, y al poder no hay nada que lo pueda detener. Para nosotros tener la Constitución de 1853, tuvieron que morir degollados más de 30.000 gauchos en las guerras civiles. Y así todo, hasta 1880, donde Roca crea a la nación argentina moderna, tuvieron que morir otros 50.000 más. Es una lucha constante de la ley para controlar el poder. Y eso es por donde se infiltra toda esta gama de estrategias, que no tienen prevenciones penales, que no pueden manejar un fiscal, que no la puede manejar un juez. Esto se necesita de estadistas y de estructuras de poder que estén coordinadas con el tiempo que vivimos. No puede ser que hace 15 años las comisarías no tuvieran mail. Cuando el crimen organizado tiene satélites propios, bancos propios, gobiernos propios. Miren, ¿saben cuál es el límite real de poder de Argentina hoy? Real, no el del mapa político, el real, el narcotráfico en el norte y los ingleses en el sur. Ese es el poder real. Si lo repito, el narcotráfico en el norte y los ingleses en el sur. Hace un par de años estuve en Salta con mis amigos allá que están poniendo el lomo a todo el desastre que es el norte por el tema del narcotráfico. Me decían, Jorge, esto es una avalancha interminable, es increíble. Y bueno, no tenemos posibilidad. Estamos absolutamente de rodillas ante esto. Y encima hay gobiernos afines al Foro de San Pablo. No nos vamos a extender en eso, porque no es el objetivo de esta charla. Simplemente marcarles que esto que se llama socialismo del siglo XXI, progresismo, llámenlo como ustedes quieran, tiene por objeto destruir la religión, la familia, la nación y la propiedad. Se lo repito, tiene por objeto destruir la religión, la familia, la nación y la propiedad. ¿Sabe por qué? Porque esa es la savia de una nación. Si yo destruyo eso, contamino esa estructura, toda esa nación me queda regalada, me queda con todos los recursos naturales, con un montón de gente que vive sobre la tierra, pero que no son ciudadanos, son simples individuos que comen, hacen sus necesidades, hacen el amor, protestan, pero no tienen una sola mención de su identidad. Estos son los autores de la Escuela de Frankfurt. Cuando tengan tiempo, analícenlo. Los precursores de todas estas ideas que vienen, ya son centenarias. Estamos hablando de 100 años de antigüedad. Ahora bien, acá tenemos también autores que hablan de esto. Acá tenemos, ¿quiénes eran los autores de la guerra revolucionaria? Mao Zedong, Liederhart, Sun Tzu, las guerras culturales. Gramsci, hoy, si Gramsci viviera hoy, estuviera recontra feliz. ¿Saben lo que decía Gramsci? Gramsci era el presidente del Partido Comunista Italiano, que en la década del 20, Mussolini, por supuesto, lo pone preso, y él escribe Los cuadernos de la cárcel. Muy bien, él decía, para quebrar un país no hace falta una revolución violenta, no hace falta tomar las armas, hace falta quebrar la cultura de ese país, quebrar la identidad de ese país. Y ese país solo se va a caer. Y por lo tanto nosotros vamos a superponer nuestra cultura a la del resto de la población. Piensen, ustedes piensen cómo está cada país de los que viven ustedes, y fíjense si Gramsci no estaría contento hoy. ¿Qué está pasando en España? Fíjense en cuanto a la maniobra sociocultural. Está prohibido hablar de patria, está prohibido hablar de bandera, está prohibido hablar de identidad.
está prohibido la palabra plan, está prohibida la palabra inteligencia, está prohibido alabar a las fuerzas de seguridad. No se puede hacer. Es, digamos así, apolítico. Es contra la corriente hablar en esos temas, ¿se dan cuenta? Pero eso es como una hoja que no sabe a qué árbol pertenece. Yo si quiebro la identidad de un país, quiebro la bandera, quiebro la noción de identidad, estoy quebrando todo. Porque una nación se construye sobre los valores heredados, sobre los ejemplos heredados. No se construye sobre la nada. Entonces, ¿cómo una organización policial va a tener identidad? ¿Sobre qué valores? ¿Sobre qué bandera? Si hasta se prohibió, hasta hace unos años, jurar la bandera. ¿Qué jurar? ¿Por qué vas a morir? No hay nada más hermoso que morir por una idea de identidad. Nosotros tenemos, gracias a Dios, mi generación fue la generación Malvinas. Por lo tanto, yo del día hasta que me vaya a dar conferencia con San Pedro, la generación Malvinas va a ser mi referente. Porque esos chicos, no importa quién hubiese sido el presidente en ese momento, no murieron ni por Galtieri, ni por Videla, ni por Alfonsín. Alfonsín se aprovechó de eso. Porque la democracia en Argentina se la debemos a los chicos que murieron en Malvinas, los chicos y los oficiales, no chicos, soldados, hombres que murieron ahí, entregando todo. Yo en mi escritorio, en Buenos Aires, tengo la foto de mi padre, la foto de mi primer maestra y la tierra de Malvinas, que yo no estuve, pero muchos de mis compañeros que están enterrados ahí sí. No necesito más nada para saber quién soy. Y en la escuela de guerra donde me formé, arriba, en la biblioteca, cuando se entra, hay una frase de San Martín que dice, ser más que parecer. Se la repito, ser más que parecer. Hoy parecería que todos quisieran parecer algo, pero nadie es nada. Y los países menos. Yo veo mamarrachos de políticos hoy. Gente que no podría estar absolutamente con un analfabeto que peleó en Malvinas. Si yo pongo a un presidente y a un analfabeto, pero oculto, que peleó en Malvinas por su bandera, no tiene punto de comparación. No hay punto de comparación. Pero fíjense que la maniobra mundial es igual. Es igual en todos los países. La destrucción cultural. España lo está viviendo hoy. España y Argentina hace años que venimos así. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hoy el crimen organizado, como marco general, es el que da pie a las guerras de quinta y séptima generación, que son las que nosotros a nivel teórico, estratégico, estamos analizando hoy. No va a haber más desembarcos en América Latina. Olvídense, están preparando a las Fuerzas Armadas para guerras que no van a ocurrir. Es como si yo estuviera preparando hoy un dermatólogo para el COVID. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que viene es algo muy complejo. Van a ser efectos de violencia muy generalizada, con mucha sangre en la calle, pero donde el enemigo va a ser gris. Ya no va a haber buenos y malos con uniformes, va a haber zonas grises con muertos. Y esas son las guerras modernas, donde la policía y las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, deben trabajar en conjunto, no en oposición, porque dividir eso es estar en la Guerra Fría o en la etapa industrial, donde las policías hacían la seguridad pública y el ejército o las Fuerzas Armadas hacían la seguridad exterior. Hoy no hay interior y exterior, hoy es todo unívoco, es lo mismo. Hay que hacer un solo plan, una sola estrategia, pero tenemos que tener algo que América Latina no tiene y que Europa sí tiene, porque lo heredó de la Guerra Fría, que es los sistemas de seguridad colectiva y defensa común. Simplemente para enumerarlo, simplemente para no perder demasiado tiempo en esto, les quiero mostrar cuáles son las nuevas amenazas, aunque muchas no son nuevas. Acá tienen algunas: terrorismo, delincuencia organizada, drogas, corrupción, lavado de activos. Yo creo que la corrupción es la mayor, es la peor. Yo creo que la corrupción estatal, y a todo nivel, es la peor amenaza a la solvencia del Estado, porque quiebra el valor ético. Con mi nombre, pero si yo lo corregí. Tenemos un grupo de amenazas que afectan a la estabilidad y a la democracia. Tenemos riesgos a la salud, por ejemplo, lo que hoy es el COVID, es una amenaza transnacional terrible, está liquidando estados enteros, sistemas productivos enteros, está condenando a la pobreza a muchos de los estados en donde se ha desarrollado con magnitud. Desastres naturales, medio ambiente, la trata de personas, por supuesto es una estructura multinacional y multidisciplinaria. Esto sí es moderno.
Estas podríamos decir nuevas amenazas, porque hace 50 años la computadora no existía. Y ustedes saben que un ataque cibernético puede dejar sordo, ciego y mudo a un Estado en menos de 3 minutos. Con lo cual nadie puede tomar una decisión. Fíjense, cuando se da el 19 de febrero del 91, la primera guerra del Golfo, ¿qué hizo la coalición? No atacó a los tanques de Saddam Hussein, atacó todos los centros de toma de decisiones, donde estaban las estructuras de inteligencia. Por lo tanto, Saddam Hussein no pudo tomar una sola decisión. ¿Qué ha ocurrido hoy? Por ejemplo, hay denuncias de que Rusia está elaborando ataques cibernéticos sobre Inglaterra, sobre Estados Unidos y sobre otros centros donde se están desarrollando las vacunas. China lo mismo.